Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y soy hijo de Dios. Y yo sé que ustedes también quieren ser hijos de Dios. Algunos y otros ya lo son. Pero todos somos hijos de Dios. Desde que tenemos la intención de estar con Él, pues somos hijos de Dios. Mira, nomás, qué maravilla, ¿verdad? Poder estar con el eterno Padre Celestial, Dios del universo. Pues bueno, miren que por aquí anda Anita con muchas ganas de leer la reflexión de hoy. Así es que le vamos a dar paso a nuestra compañera. Adelante, Anita, con la reflexión. Bueno, dice así, meditación 2 de agosto de Neuróticos Anónimos. Huir de nuestros defectos. Pero la mayoría de las veces, la persona enferma ha malinterpretado la situación y la otra persona no tiene culpa alguna. Como personas enfermas, culpamos a otros por cualquier cosa. No queríamos tomar la responsabilidad por lo que existía dentro de nosotros. Queríamos liberarnos de nuestros defectos de carácter, acusando a otros de ellos. No nos recuperamos hasta que paramos de huir y encaramos dónde estaban realmente las causas, dentro de nosotros. Las leyes de la enfermedad mental y emocional, página 20 y 21. Para mí, como neurótica, me era más fácil decir, me hicieron, que decir, hice. Culpar de todo lo malo a las personas que me rodeaban y no ponerme a analizar la situación para tratar de averiguar dónde estaba el problema. Gracias a Neuróticos Anónimos aprendí a ver mis defectos de carácter y dejé de culpar a los demás de mis propios actos. Hoy tengo más comprensión para con los demás. Ya sé que todos somos diferentes. Mis defectos van a estar ahí hasta que me dé la oportunidad de pedirle al poder superior, como yo lo concibo, me ayude a liberarme de ellos, si es su voluntad. Gracias. Bien, qué maravilla es poder comprender que la enfermedad está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Que nuestra falta de defensas espirituales o emocionales no es porque el mundo sea cruel o porque el mundo esté lleno de realidades que no aceptamos, como la muerte o la enfermedad. Son realidades que regularmente no aceptamos. Siempre queremos estar sanos y está bien el pensamiento de estar sanos, pero como dice Isaías, nuestro cuerpo está corrupto, es una llaga, desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué podemos esperar de un cuerpo imperfecto y débil ante el medio? Y el mal uso que le hacemos de él, pues obviamente que tiene sus problemas. Sin embargo, Dios, que es amoroso, lleno de fortaleza y valor para darnos. Al final de esta reflexión dice, um, si es que es tu voluntad. No, es que la voluntad de Dios es siempre es que tú estés bien. No es que si es tu voluntad. Yo no dudo que Dios quiera mi recuperación. Yo no dudo que Dios quiera que yo sea feliz. Yo no dudo que Dios quiera que venza ante la adversidad. Yo no dudo de eso. Ay, y a ver si quieres. No, Él está queriendo. Pero tengo que entender que la enfermedad está dentro de mí. Y, y esa enfermedad no es la ansiedad, no es el miedo, no es la preocupación, no es la codependencia, no es el alcoholismo, no es la adicción a las drogas. Esas son manifestaciones de la enfermedad, son síntomas de la enfermedad. La verdadera enfermedad es el desorden de los pensamientos, las malas instrucciones que tiene su mente.
la falta de confianza en un Dios todopoderoso, la falta de intimidad con Dios. Su fe es débil y no es de calidad. Porque cuando la fe es de calidad, nuestra fuerza está en la esperanza y no en el ser. Hoy puedo estar pasando por una situación difícil, pero mi esperanza siempre va a estar más allá de esta realidad, porque ahí es donde está el poder, en la esperanza de lo que Dios me ha prometido. Si Él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar, pero lo lees, pero no lo practicas. Si Dios dice, yo te haré descansar, porque tú no quieres descansar, andas para arriba y para abajo, aquí y allá y acullá, ey, 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 te voy a calmar. Siéntese ahí y ahí quédese, tranquilito, ¿verdad? Yo les haré descansar. No dice que tú vas a descansar porque tú quieres. Vengan a mí los que están cargados y cansados. Yo les haré descansar. Yo tengo un refrigerio para tu alma. Qué tremendo, ¿no? Un alma sedienta, un alma hambrienta de Dios. Pero Dios tiene el agua de vida. Él tiene el espíritu de la vida, de la fortaleza, del amor, de la gracia. Nuestra confianza no solamente tiene que estar en que Dios existe, sino en lo que Dios dice. Si pongo por obra lo que Dios dice, de seguro, aunque por un momento esté contrariado mi cuerpo y mi ser por estar obedeciendo a Dios, posteriormente mi cuerpo se va a deleitar y va a mejorar, aunque por el momento tenga una tribulación, tenga una contrariedad. Entonces, nos afirmamos en la fe de lo que Dios dice. Cuando entendemos que el problema y la enfermedad son los pensamientos y empezamos a arreglar nuestros pensamientos, nuestra visión de la vida empieza a ser más clara. Tenemos orden y aprendemos a ser gobernables. Es decir, aprendemos a gobernar al instinto natural. No se trata de destruir el egoísmo y esas cosas, no. Se trata de aprender a tener dominio propio. ¿Acaso el dominio propio no es un don de Dios? ¿Es un don del Espíritu Santo? Que tengamos un estado de ánimo permanente es un don del Espíritu de Dios. Pero para poder tener ese fruto, ese don, ese regalo, ese fruto, necesitamos ajustarnos a lo que Él piensa, a lo que Él dice, y hacer las cosas como Él las dice, no como yo las quiera hacer. Eso marca la diferencia. Entonces, cuando practicamos su palabra, practicamos una verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hace libre. Gracias, Dios, por darnos ese libro maravilloso de tu santa palabra. Y gracias, Dios, por regalarnos este programa tan precioso que nos ayuda a entendernos cómo funcionamos y cómo quieres tú que funcionemos. A ti sea la gloria, Padre eterno. Amén. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la lectura de Primera de Pedro y para eso Marla se pinta sola. Así es que adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, Víctor, buenos días, compañeros. Y estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, y ya nada más nos faltan 2 versículos para terminar este capítulo 2. Así es de que les voy a leer un versículo de la semana anterior para que más o menos recordemos en dónde íbamos, les voy a leer el 23 de la semana pasada, que dice así: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Eso estudiamos la semana pasada y ahorita les voy a leer los últimos dos versículos, 24 y 25, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, de sus almas. Amén. Sin duda Jesucristo es un ejemplo. Y cuando la Escritura dice que a pesar de lo que los demás decían, Él no abría su boca para ofenderlos. Ante las maldiciones maldecía. Maldecía, no, bendecía. Ante las maldiciones bendecía. O sea, bien hablaba, hablaba bien. Este ejemplo de Jesús, yo lo escucho todos los días, por la mayor parte del tiempo en la boca de la gente, que sufre por lo que dice la gente, por lo que habla la gente, que por lo que piensa mamá, por lo que piensa papá, por la actitud de aquel, por la actitud del otro, que me habló o porque no me habló, porque me guiñó un ojo, porque me sacó la lengua, lo que sea. ¿Por qué sufres? Y sufres porque no aplicas lo que Jesús aplicaba, ¿verdad? Obediencia. No maldigas, bendice. Bendice y encomiéndalo a quien todo lo puede, al Padre eterno. No maldigas. Entonces, cuando, cuando nosotros vamos aplicando esto y ya no estamos maldiciendo a la gente, o ya no estamos pensando en lo que piensa la gente, o lo que cree la gente, o lo que supone la gente, o los juicios que hagan las personas, no somos libres de eso. Ya no estamos en eso, ya no estamos enmarcados en el mundo. Estábamos muertos en el pecado y en nuestros delitos. Estábamos separados de Dios. No podíamos encontrar a Dios y no podíamos acercarnos a Dios. Pero el segundo Adán apareció, Jesucristo. El segundo Adán. ¿Por qué el segundo Adán? ¿Por qué es el segundo Adán Jesucristo? Porque el primer Adán echó a perder las cosas. Rompió con la vida perfecta que Dios le había dado. Quebrantó, rompió la vida perfecta que le había dado. Ahora, el segundo Adán vino para arreglar. Tenía que pagarse una vida perfecta que se había caído, se tenía que pagar con una vida perfecta, con un sacrificio de una vida perfecta. Pero nosotros no podíamos hacer eso, en primer lugar, porque no somos perfectos. No tenemos la calidad que se exigía o que exige la ley. Un cuerpo, una vida por vida. Restaurar la vida perfecta que Dios le había dado al ser humano, a eso vino Jesucristo. Y a establecer un camino de salvación, un camino hacia el árbol de la vida, hacia el Padre. Un camino hacia el árbol de la vida. Ustedes recuerdan que en Génesis capítulo 3, versículo 21, creo, ¿verdad? Por ahí nos dice, he aquí el hombre como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Le dice el Padre al Verbo, he aquí el hombre como uno de nosotros, como tú y yo, conociendo el bien y el mal. Es necesario cerrarle la puerta para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Es decir,
se le cerró el camino de la eternidad, por eso nosotros somos mortales. Toda alma que peca muere. Y hay tres tipos de muerte. La muerte física, que es la separación del espíritu y el cuerpo, y la muerte espiritual, que es la separación de la vida, de Dios, estar separado de Dios, estar muertos espiritualmente, y luego posteriormente la muerte eterna, que es la destrucción del ser completo, la energía completa de lo que es el ser humano. Y ya no habrá memoria de la persona. Esa es la muerte eterna. Tres tipos de muerte, pero nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Jesucristo vino para pagar un precio de vida. Derramó su sangre, derramó su vida, derramó su alma por causa nuestra, por causa del pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, capítulo 5, versículo 12. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, para que escuchemos del apóstol Pablo lo que nos dice este maestro de la ley. Muy bien, Romanos 5:12 dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sígale. Pues antes, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero ahora, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir. Continuemos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más, para que los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muy bien. Acá nos está diciendo el apóstol Pablo, a través de la inspiración de Dios, que Adán, como un hombre, él pecó, cometió una sola transgresión. Y la muerte pasó a todos los seres humanos porque pasamos al reino de la muerte, pasamos a ser parte del reino del diablo. ¿Sí? Aunque a veces no nos guste ese término, ¿verdad? O muchos se asustan. Todos éramos por naturaleza hijos de este ser maligno y perverso. Por eso éramos rebeldes y teníamos la condición de pecadores. Aunque no hayamos pecado, teníamos una condición de pecador, teníamos una condición de rebelión. Así que todo esto pasó, pero mientras no estaba la ley, no se podía inculpar de pecado. Es decir, no podrías decirle a alguien que le has enseñado algo, tú le pones una prueba porque tú le enseñaste y le das un examen. A alguien que le dices, no hagas esto, y lo hace, está transgrediendo tu palabra, está transgrediendo, está desobedeciendo. Pero desde Adán hasta Moisés no estaba la ley en la mayoría de las personas,
solamente en una línea que venía de la línea que viene de Enos, el hijo de Adán, Enos. De esa línea viene pues um, Noé y todos los predicadores vienen de esa línea. Ellos sí conocían la ley, ellos sí conocían los preceptos, pero la mayoría no. Era ignorante de la ley, no lo conocía. Y no se le podía imputar pecado a quien no conoce la ley, porque no estaba la ley vigente ahí. La ley estaba vigente, pero no la conocía. Ahora bien, cuando Moisés da a conocer la ley al pueblo, cuando sube al Sinaí, baja con las tablas y todo eso, y da a conocer la ley al pueblo, se está estableciendo una regla, primero para un pueblo y después para todas las naciones. Y esta ley, ¿verdad? Tuvo que venir el Señor Jesucristo como un cordero de sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Para restaurar lo que se había roto, lo que estaba mal, para restaurar, para hacer juicio en contra de Satanás. Así que el hombre, nosotros, un Dios sabe que somos inocentes en muchos aspectos porque somos un mundo secuestrados por el diablo. Bien sabe que muchas cosas que nosotros hicimos las hicimos por inocencia y no porque sabíamos o entendíamos, sino que estábamos eh, impulsados por el instinto y por los pensamientos que fluyen en el aire. Así que nos dejábamos guiar por el pensamiento, el sentimiento, la emoción, sin pensar en las consecuencias de nada. Como cuando un niño sale corriendo a la calle, él no mide el peligro, él simplemente corre y puede correr por todo el centro de la calle teniendo el riesgo de ser atropellado. Pero entonces mamá o papá va tras el bebé y lo toma en sus brazos y le llama la atención y lo pone en un lugar seguro. El niño no sabe, es inocente. No sabe de reglas, no sabe de leyes, no sabe de nada. Así nosotros tampoco sabíamos nada. No sabíamos. Y aun cuando conocimos la ley, no podíamos aplicarla. No podíamos aplicarla. Era necesario que Jesucristo viniera para tener el poder de aplicar la ley. Cuando el Señor Jesús viene, su don, su sacrificio, ese don, rescató a muchas más personas. Aunque por un hombre entró el pecado, o sea, la transgresión de la ley, la rebelión, la rebeldía, por un hombre entró la mansedumbre, la humildad, por un hombre se abrió una puerta y se hizo un puente entre los hombres y Dios. Un solo mediador, un solo Dios. Un solo Dios, una fe, un bautismo, un Padre y Señor de todos. De Dios son todos los seres humanos, todas las almas son de Dios. Y el problema aquí es que los espíritus humanos nacieron cautivos en la desobediencia. Por eso necesitábamos de un rescate, de una persona que nos rescatara, vida por vida. Se le probó al verbo, se le probó, se le incitó a pecar, a romper con Dios, a renegar de Dios. Elí, Elí, lama sabactani, dijo en la cruz el Señor Jesús.
Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un instante se sintió desamparado, pero luego retoma su fe en su debilidad, luego retoma su fe diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué maravilla! En tus manos encomiendo mi espíritu. Toda mi confianza, toda mi confianza, todo lo que hice fue porque he confiado en ti. Porque sé, Padre, que tú eres fiel y no me vas a abandonar en el Hades, no me vas a abandonar en la tumba, sino que de ahí me vas a levantar y me vas a rescatar. Tengo la plena certeza, la plena seguridad. Por eso el Señor Jesús dijo en algún momento, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo y la volveré a tomar. ¿Con qué seguridad hablaba Jesús en ese aspecto? Porque sabía que el Padre y Él uno son en propósito. Y sabía que el Padre no lo iba a dejar ahí en la muerte. Y que la muerte no podía retenerlo porque en Él no había un quebrantamiento de la ley. Porque la paga de quebrantar la ley es la muerte. Y a Jesús sin quebrantar la ley lo mataron. Por eso el sepulcro no podía guardarlo para siempre ahí. ¿Por qué? Porque él no había transgredido la ley y por eso resucitó. Por eso fue levantado, porque él era puro. Él era el sacerdote que nos convenía, dice Hebreos, porque fue tentado en su cuerpo como todos nosotros, con la diferencia de que él no quebrantó la ley de Dios. Esa es la diferencia. Ni siquiera los estudiosos de la ley de su tiempo pudieron comprobarle un solo pecado. El mundo, en su ignorancia, dice, no, es que tuvo relaciones con María. No. Si esto hubiese pasado, lo hubieran condenado por eso. Lo hubieran condenado por eso. Si él hubiera quebrantado la ley, lo hubieran condenado por quebrantar la ley, pero no, tuvieron que decir muchas mentiras. Bajo falso testimonio fue, mm, él sufrió un juicio injusto, completamente injusto. Tanto que el hombre que estaba a un lado de él en la cruz dijo, ¿por qué te burlas de él? Nosotros nos merecemos estar aquí por las cosas que hemos hecho, pero este hombre ninguna culpa tiene. Fíjense lo que estaba diciendo un ladrón. Estaba diciendo que ellos sí eran culpables de delito y que merecían estar ahí, pero que Jesús no era culpable. Así que estaba dando testimonio de que había sido un juicio injusto. Y por eso en su fe y en su admiración, el hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, vas a estar conmigo en el milenio, le dice Jesús.
Entonces, el sacrificio de Jesús y la resurrección de Jesús nos hace a nosotros libres. Pero tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Qué haces ante una injusticia? Lloras, gritas, gimes, peleas, discutes. ¿Por qué no sufres el agravio? Para que tu premio sea mayor en los cielos. Sufres el agravio. Entonces, no nos quejamos, sino bendecimos y dejamos la venganza a Dios. Y aprendemos a vivir en paz. Ayer estaba con un hombre que le dije varias veces, está mal lo que estás haciendo. Tú piensas que porque te vas lejos a bailar, a beber y ahí con una dama, siendo tú abuelo, teniendo a tus hijos y a tu esposa, ¿tú crees que no les hacen mal? ¿Tú crees que no se dan cuenta a ellos? Claro que se dan cuenta. Y eso debería de darte vergüenza. Muchas veces se lo dije. Y un día ya dejé de decirle, ya no dije nada, ¿verdad? Porque luego él se reía y me decía, no, si quieres yo te invito. No, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo ya viví eso y no tengo nada que hacer ahí. Y ayer, ahí estaba sentado y llegó él. Y empezó a hablar seriamente. Empezó a hablar seriamente y me hizo algunas preguntas. ¿Cómo puedo cambiar? Y empezamos a hablar. Hablamos como una hora, yo creo, más o menos. Y al final dijo, verdaderamente ha sido una buena charla. Dios te oye y Dios te abre la puerta. Entonces, eh, ¿qué pasa con nosotros? Los que estamos aquí y que decimos creer en Dios y no somos imitadores de Cristo. Que en vez de bendecir, maldecimos. Que en vez de sufrir un agravio, lo reclamamos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios o a los gálatas, les dijo claramente, miren, ¿acaso, acaso no hay sabios entre nosotros? ¿Acaso no somos un pueblo diferente? ¿Y por qué, siendo hermanos, tienen que terminar en un juicio que lo haga el mundo, la gente? ¿Acaso no pueden juzgar entre ustedes mismos las cosas? ¿O acaso no somos hijos de Dios? Si hay justicia en nosotros, debe de ser una mejor justicia que da el mundo. En vez de abusar uno de los otros, deben de amarse unos a otros y perdonarse unos a otros y ayudarse mutuamente para permanecer en la presencia del Señor. Por otra parte, dijo Gálatas insensatos, ¿quién les hechizó a ustedes? ¿Quién los hipnotizó, hechizó a ustedes para que habiendo comenzado por lo espiritual, termines en lo carnal? Tremendo, ¿no?
pero cada vez les digo las palabras, pero mis palabras entran por su oído y salen por el otro oído. No retienen la palabra. Pablo era contundente, eran fuertes sus discursos. Y por eso muchos hablaban mal de él. Y sus cartas eran también fuertes. Y hablaban mal de él. Ah, no, sí, pues escribe porque está lejos, pero si estuviera aquí, otra cosa sería. Y Pablo les escribió, es mejor que yo les envíe el escrito para que cuando yo vaya no tenga que hacer juicio sobre ustedes. O sea, de una vez les prevengo las cosas, porque aunque algunos dicen que yo de lejos y en carta soy fuerte y presente no soy fuerte, no quieren probar ustedes del poder de Dios. Porque he venido con ustedes no con palabras fingidas, sino con poder de Dios. ¿Qué significaba esto? Pablo estaba bendiciendo al pueblo y estaba redireccionándolos constantemente porque como ovejas se perdían, se salían del rebaño, se salían de qué? De la sana doctrina, de la sana enseñanza de Dios. Porque venían otros vestidos de oveja, lobos rapaces vestidos de oveja, para meter otras ideas en las cabezas de ellos y sacarlos del Evangelio, de las buenas noticias que Dios les había dado. Por eso Pablo les decía, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminarán ustedes en la carne? Aquí el apóstol Pedro, en el versículo último, que nos recuerde, por favor, Marla, el último versículo, ese que tienes ahí, Marla, por Dice, favor. porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Amén. Amén. Obispo significa supervisor. Ustedes estaban muertos, estaban separados, eran como ovejas descarriadas. Y lo dijo Jesús cuando vio a la multitud. Los vio a la multitud y se conmovió en su corazón. Dijo que vio a la multitud como ovejas para el degolladero. Y tuvo misericordia de ellos. Y asimismo lo ve el pastor. Pero ahora hemos regresado al pastor de nuestras almas. Hemos regresado a la voz de Cristo Jesús que nos quiere llevar al Padre, que nos quiere presentar al Padre y nos quiere dar la gran bendición de llegar a ser hijos perfectos en Dios. El supervisor, pastor y supervisor de nuestras almas. ¿Quién lee el corazón del hombre? ¿Quién lee su mente? ¿Quién premia al alma angustiada que se deja vencer en Cristo Jesús? ¿Quién la colma de esperanza? ¿Quién la sacia? ¿Quién la consuela? ¿Quién sana los corazones y abre la puerta de la prisión espiritual? ¿Acaso no es el obispo de nuestras almas? ¿El que está atento en lo que hacemos o dejamos de hacer? ¿El que está presente constantemente en nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones? El que justifica nuestras faltas porque cree en nosotros.
justifica nuestros errores porque cree en nosotros, porque cree que podemos superar esos errores, porque cree que podemos desarrollar el potencial de ser mejores, no seres humanos, sino hijos de Dios. Él tiene más fe en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Siempre dudando de Dios, siempre creyendo que Dios te ha desechado, que Dios ya no te quiere, siempre pensando que has cometido, que eres indigno. Es que, ¿quién es digno de Cristo Jesús? ¿Quién es digno? Nadie es digno. Todos hemos sido justificados por la fe en lo que Él ha dicho y hecho. Hemos sido justificados, nos ha hecho dignos Él. No es porque nosotros hagamos algo, alguna buena obra de justicia o de amor, no. Fue por su amor y por su nombre. Nadie es digno de Cristo Jesús. Ningún ser humano es digno de Cristo Jesús. Pero Él nos hace dignos al perdonarnos, al limpiar nuestros pecados y al justificarnos en una nueva vida. ¿No te parece suficiente que tengas un campo de entrenamiento donde te puedes equivocar y no se te va a tomar en cuenta esa falta? Que puedes ir al obispo de nuestras almas, a Jesucristo, y confesarle lo que está pasando en tu interior. ¿No crees en el perdón de Dios? Si él contestó a Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Dijo Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? 70 veces 7. Si él mismo está diciendo que 70 veces 7 puede perdonar a su hermano, entonces quiere decir que él me puede perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que yo tenga la intención de no quebrantar su ley, que tenga la intención de no romper con su ley. Esa es la condición. Nosotros no podemos estarnos arrepintiendo constantemente, nos hemos arrepentido una vez. Y por ese arrepentimiento se pagó un precio. Pero no podemos estarnos arrepintiendo cada vez. Nuestros pecados no van a ser lavados de nuevo. Somos justificados precisamente porque no vamos a andar bautizándonos diariamente o cada año. No, el bautismo es uno solo y para siempre. Es una fe, un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, como dice Efesios 4:4. Entonces, ¿estaremos dispuestos a vivir de acuerdo a la imagen del Dios invisible? ¿Estaremos dispuestos a transformar nuestras vidas y a pagar un precio, el precio del silencio, ante la adversidad, ante la injusticia, encomendándonos a Dios, que Él haga la justicia? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros no nos defenderemos? Bueno, el hombre ha creado un sistema donde hay una defensa, ¿verdad? Ante la injusticia. Y a veces esa defensa es tan injusta como la injusticia que se ha hecho con uno. ¿Y qué voy a hacer? Nada, sino encomendarme a Dios. Por eso al final de mi estancia en la cárcel, hice una denuncia al juez y al abogado. Luego llamó el magistrado y me dice, ¿qué quieres tú contra ellos? Nada. No quiero contra ellos nada. Ellos ya se equivocaron, ya lo hicieron. Yo ya viví la prisión. Tengo 11 meses de más aquí. Lo que quiero decirme
Eso nada más, ¿no vas a pedir más? No, no pido nada. Que me va a pagar el Estado, que no, 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 nada, nada. Solamente quiero ser libre. Entonces, me dice, ahorita voy al camino a Los Cabos. Si no, si estuviera en la ciudad, yo mismo voy y te abro esa puerta. Pero no, no puedo. Le voy a hablar ahorita inmediatamente a la juez para que te dé tu libertad inmediata. Así pasó. Mi sentencia era de 4 años, 10 días. Y tuve todavía 11 meses más ahí. Pero créame que tuve esos días porque yo le pedí a Dios que quería estar más tiempo. No es porque el sistema se haya equivocado, no, sino porque yo le dije a Dios. Había habido un motín en la cárcel y las cosas no estaban bien, necesitaban apoyo. Y yo le pedí a Dios que me permitiera estar más tiempo ahí. Y después de eso, salí y salí contento del lugar. Nunca me sentí preso, nunca me sentí preso. Sabía que era un preso, pero nunca me sentí preso. Era libre en Cristo Jesús y sigo siendo libre en Cristo Jesús. Pero ¿en quién confiamos? En Dios. Y créanme que mi confianza en Dios me ha dado grandes beneficios en mi ser, en mi ser. Así que busquemos ser imitadores de Cristo Jesús. No maldigas, sufre el agravio, perdónalo, suéltalo, déjalo. Ya, no sufras por el ayer. Encomienda ese ayer a Dios. Déjalo ya. Así que, bueno, aquí nos aplica Pedro esas cosas. Qué maravilloso. Adelante, Marla. Bueno, pues ahí terminó el capítulo 2 y pasaríamos al capítulo 3 y voy a leer un versículo que dice así. Asimismo, ustedes, mujeres, estar sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Bueno, ahí son 2 versículos. ¿Está bien hasta ahí, Víctor? Porque ya solo quedan 10 minutos. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de las esposas que tienen maridos inconversos, para que con su comportamiento ganen sus almas para Dios. Cuando nos habla de la castidad, nos habla de la fidelidad, de de un amor eminentemente afable. Si, si hubo una pequeña discusión por la mañana, al mediodía cuando venga a comer el marido, hacerle la mejor comida que puedas hacer, la que más le guste,
Y cuando ve el alimento y eso, sabrá que no hay resentimiento en tu corazón, que solamente es un momento y haya un momento de reconciliación, de perdón, de rehacer el ánimo entre los dos, pero no estar en silencios, abrir silencios largos, se va enfriando el corazón, se va entristeciendo el alma, porque tenemos necesidad los unos de los otros, y más cuando se es esposo y esposa. Comportarse como cristianos, amando a sus enemigos, amando a aquel que no cree o aquel que está tibio o frío, haciendo las cosas voluntariamente agradables y buenas. Yo recuerdo un testimonio. Miren, esta mujer se casó y el marido, ella tenía una niña de 9 años y el marido abusó de la niña y tuvieron un hijo. Un hijo que por descuido de médicos tomó de la agua que tiene ahí esa cosa. Tomó agua de esa y el niño se puso mal. El niño nació sin, o sea, creció sin sentir dolor y sin tener la razón de las cosas. Había que estarlo cuidando constantemente y revisándolo porque podía cortarse y desangrarse. No, no le dolía al niño eso. Bueno, sucedió que cuando pasó esto, hubo una separación y luego hubo una reconciliación. Muchos vieron mal a esta hermana en la fe, que había perdonado a esta persona y cuidaban de la muchacha. Habían otra muchacha y otro muchacho que nacieron de ellos también. Pasó el tiempo y la muchacha creció y acusó a su padrastro y lo metieron a la cárcel por eso. Le dieron 3 años de prisión. En la cárcel yo lo conocí porque yo iba a predicar la cárcel. Y en la cárcel él se convirtió y fue bautizado ahí en la cárcel. La esposa nunca dejó de ser su esposa. Siguió siendo su esposa hasta que ella murió. Pero muchas personas la criticaban por esa acción. Ella decía, el juicio es de Dios y no mío. Dice la escritura que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Él los va a juzgar. Quizás ustedes piensen que es difícil, ¿no?
Qué difícil. Y quizás piensen que esa mujer fue inhumana. Su actitud fue inhumana porque es una actitud de amor que poco se da, porque no era por pasión, fue por amor. No se comprendía eso, ¿verdad? ¿Cómo puedes perdonar un acto así? Solamente por la misericordia de Dios que está en el corazón del hombre, por el Espíritu de Dios, porque no hay otra cosa. Al hombre, yo lo conocí en la prisión, le digo porque yo iba a predicar a la prisión, y él se convirtió a Dios. Aquí el apóstol Pedro dice que sean que mujeres, que sean que amables con sus esposos, porque a lo mejor con su manera, con su comportamiento, ayudan a que el esposo llegue a ser hijo de Dios. Y esto sucedió con esas personas. Yo he visto muchos actos de fe, personas que sacrifican su humanidad para obedecer a Dios. Cuando vemos este tipo de cosas, nos quedamos pensando, el juicio es de Dios. Yo no tengo que juzgar ningún acto, si es moral o inmoral o no sé. Yo no tengo por qué juzgarlo. Es Dios quien va a juzgar los corazones y es Dios quien va a decidir por ellos. Pero un perdón así, de ese tipo, es para mí ejemplar, ejemplar. Porque hay personas que jamás les has hecho nada y nunca te perdonan lo que supuestamente hiciste y que comentan a través de un chisme. Y no te perdonan por eso. Hay odio en sus corazones. Pobrecito, sufre. Pero si somos nosotros verdaderamente entregados al amor de Dios y queremos hacer la obra de Dios en nuestras vidas, hay mucho por aprender. Hay que pagar el precio de ser como Jesús. Y Él nos invita a que seamos leales a Él, a su palabra, que amemos a los enemigos, que perdonemos de manera constante, que no guardemos odio, resentimiento ni venganza en el corazón. ¿Cómo puedes tú, cristiano, odiar? ¿Cómo tú puedes, cristiano, pensar en la venganza? ¿Cómo tú puedes, cristianos, no perdonar? Si Dios perdonó a quien, al rey que sacrificó a sus hijos a Moloc, Dios lo perdonó. Entonces, si Dios es capaz de perdonar a las personas que lo maltrataron, y muchas de ellas van a entrar al milenio y van a ser transformados, porque estaban empujados por la ira del enemigo. Entonces, y si Dios tiene ese tipo de amor, y si nosotros queremos ser imitadores de Dios, ¿dónde está ese amor? ¿Por qué no lo desarrollamos? Porque seguimos fuertemente arraigados a la rebelión de Satanás.
Por eso justificamos nuestra rebelión y nos volvemos jueces y verdugos de nuestros hermanos. Bien, Es que hasta que no organices eso, yo no estoy organizando nada, que eso ya me está. Ay, oye, tú eres tan desagradecido. bien. Entonces, amigos, amigas, compañeras, compañeros, yo sé que ser cristiano parece fácil, como levantar la mano o como decir yo soy cristiano, pero en la práctica el cristiano se conoce por sus frutos, no por lo que dice que él es. Un sapo puede decir yo soy vaca, pero no va a dejar de ser sapo. Asimismo, una persona puede decir que es cristiana, pero si no tiene los frutos de Cristo, el Espíritu de Cristo, no es cristiano, aunque lo diga y lo pregone y se vista como cristiano. Si no tiene los frutos, no lo es. Nosotros trabajamos ¿para qué? Para lograr a través de la santificación y la justificación, lograr tener frutos, frutos del Espíritu de Dios. Bueno, pues gracias, hasta aquí lo dejamos y continuamos. Continuamos con la parte que sigue. Damos gracias a Dios, al Padre y al Hijo por su presencia, por su amor, por su gracia, por su poder y amarla por servirnos el día de hoy, así como Anita, que nos leyó la reflexión. Ahora vamos a pasar donde ustedes van a compartir con nosotros su pensamiento, fortaleza, esperanza o dudas, según ustedes lo deseen.